Buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a don Wilson Ramos, magistrado del Consejo de Estado de Colombia, y al señor Rafael Toledano, magistrado del Tribunal Supremo de España, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones, ministros de fe, y a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia, y a sus familiares que los acompañan. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada y abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema, para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Nelson Cristian Bravo Palma. Joaquín Alejandro Verdugo Godoy. Clara del Carmen Sumarán Jiménez. Licenciados y licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Juan Antonio Ignacio Abarzúa Barahona. Fernando Alonso Aguirre San Martín. Maximiliano Nicolás Flores Barraza. Catherine Dayan Grandón Púa. Blanca Andrea Guerrero Sepúlveda y Héctor Marcelino Lara Vera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Camilo Paulo Ampuero Mundaca. Noelia Maribel Carvajal Sangüesa. Elías Yair Garay Pereira. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Carol Stephanie Pesenti Fuentes. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Fernando Edgardo Álvarez Poblete. Wally Delfina Berger Ortega. Andrés Manuel Zamarreño Zapata y Patricio Alberto Zamora Julio. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, prometo. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Roberto Andrés Bachler Piazze. Diego Antonio Bustos Asensio. Raúl Ignacio Calderón Bahamondes. Francisca Isabel Contreras Zamora. Bárbara Antonia Cortés Hernández. Francisco Andrés Herrera Garrido. Valentina Aranzazú Inostroza Vergara. Mario Ignacio Jiménez Andrade.
Saray Rocío Leiva Mendoza, José Tomás Muñoz Álvarez, Cristian Matías Núñez Contreras, Daniela Catalina Olivares Castillo, Carlos Ignacio Palacios Osorio, Pablo Antonio Pérez Fajardo, Giselle Antonella Ponce Pugas y Nelson Ricardo Valencia Valencia. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Natalie Paz Hernández Reyes y Ángela Nicole Ludueña Sepúlveda. Licenciadas, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Corte de Apelaciones de Chillán. Alberto Jesús Pérez Beas. Licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Camila Andrea Abarzúa Huayquipán. Paula Antonella Ávila Carrasco. Camila Alejandra Barra Tizani. Ignacio Andrés Bertiola Romero. José Andrés Collante Llanos. José Miguel Concha Bustos. Diego Ignacio Inostroza Martínez. José Edmundo Lagos Vázquez. Francisco Alejandro Lara Moya. Margarita Emilia Muñoz Ramírez. Sofía Fernanda Romero Jorquera. Paulina Javiera Salas Villegas y Carol Soledad Sepúlveda Pérez. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Fabián Eduardo Aguilera Álvarez. Javiera Belén Almendras García. Nicolás José Ancalaf Colipí. Constanza Macarena Aravena Acuña. Cristina Ivonne Arias Payán. Constanza Belén Canío Sandoval. Roberto Vicente Díaz Snaque. Karen Diana Fuentes Marín. Natalie Yasmín Nicolás Melgarejo. Carolina Angélica Pichún Díaz. Sofía Belén Rivas Vázquez. Nelson Elías Sepúlveda Cerda y Paulina Andrea Zúñiga Parra. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Marcelo Alfonso García Vega. Milton John Mella Rifo. Hans Eduardo Monsalves Mollenhauer. Ricardo Elías Obando Márquez. Doralisa María Poblete Guarda. María Eduarda Pozas Garrido y Valentina Javiera Vilches Alarcón. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Luciano Antonio Alegría Hartart. Nicolás André Farías Obando. Gastón Alejandro Godoy Díaz.
Cassandra Estefanía Novoa Vergara, Gonzalo Antonio Pérez Barrientos y Harry Alberto Volmer Aro. Licenciada y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Carolina Andrea Nelly Mardones Cortés. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Pablo Daniel Cano Bukasovich. Rodrigo Alberto Mancilla Nahuelcar. Jocelyn Elizabeth Ugarte Ormazábal. Licenciada y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Primer grupo, Corte Suprema. Cristian Fabián Águila López. Josefa Patricia Aliaga Rojas. Gabriela Belén Andrade Madrigal. Diego Antonio Araneda Arias. Renato Iván Arenas Zúñiga. Francisca Camila Arriagada Morales. Williams Raúl Ávila Pérez. Valeria Alejandra Barahona Soto. Solange Andrea Bolaños Sepúlveda. Gabriela Ignacia Bravo Romo. Perla Evelyn Burgos Torres. Constanza Alexandra Bustos Bustos. Ailín Belén Calderón Valdés. Patricia Carolina Camaño Cárdenas. Jeremy Jesús Carvajal Ortiz. Javiera Sofía Castillo Cortés. Karina Mabel Catalán Madrid. Darlene Ivonne Sea Vega. Roxana Ivette Cerda Morales. Camila Nicole Chávez Miranda. Boris Antonio Colil Calderón. Miguel Ángel Cortés Galvez. Luisa María Cruz Quintero. Inés de las Mercedes de la Puente Maldonado. Marco Polo Díaz Silva. Nelson Iván Espinosa Gómez. Javiera Ignacia Fuentes Castillo. Francisca Javiera García Huerta. Pilar Andrea Garrido Morales. Ailín Belén González Aguilera. Patricio Feliciano González Jara. Maripaz de Lourdes Goya Muñoz. Luna Andrea Guzmán Orellana. Victoria José Hernández Milla. Victoria Belén Herrera Hueitra. Angélica María Jorquera Vega. Marcelo Alejandro Latrille Andrade. Kurt Alejandro Leupín Leal. Denis Jesús Llopis Saavedra. Paula Paz Marambio Daroch. Luca Alessandro Martino Acevedo. Samuel Isaías Mendoza Azócar. Montserrat Victoria Molina Díaz y Catalina Isidora Moraga Román. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte Suprema, segundo grupo. María José Morán Riveros. Anastasia Fabiola Neira. Jorge Sebastián Núñez Leiva.
Ignacio Alberto Opaso Núñez, José Antonio Orrego Puga, Matías Omar Osorio Barrales, Diego Ignacio Ollaneder Molina, Sergio Antonio Paredes Aguilar, Fernanda Jesús Perales Cabezas, Estíbalis Anaís Pereira Arce, Paola Yesenia Pérez Aravena, Álvaro Reinaldo Reyes Reyes, Consuelo Macarena Ríos Araya, Jean-Pierre Antonio Ríos Silva, Valentina Isidora Rivera Paiva, Janet del Carmen Rojas González, Luis Hernán Rojas Orellana, Daniela Fernanda Rojas Soto, Javiera Belén Rosales Stubing, Javiera Paz Ruz Vázquez, Martín Francisco Saavedra Silva, Daniel Alejandro Sánchez Canales, Ingrid Maribel Sandoval Aravena, Natalia Paola Santander Venegas, Juan Eduardo Sarmiento Saravia, Marco Antonio Sepúlveda Lorca, Francisca Carolina Sepúlveda Olivari, Tomás Pablo Silva González, Javiera Silva Montt, Natalia Carolina Silva Rosales, María Ignacia Soto Vargas, Valentina Andrea Tapia Muñoz, Camila Francisca Torres Vargas, Maximiliano Andrés Urrutia Pizarro, Javiera Valenzuela Mujica, Consuelo del Pilar Vázquez Dúmenes, Constanza Belén Belis Inay, Leonardo Edmundo Belis Morales, Isabel Noemí Venegas Cruz, Javiera Ignacia Vera Jorquera, Carolina Andrea Videla Morales, Marcela Villegas Botero, Benjamín Nicolás Willumsen Wittig y Rocío Estela Zapata Ibarra. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Los saludo con sincero afecto y hago extensivo mis parabienes a sus familiares y amigos que los acompañaron en este camino. Han jurado desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado y este hito marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Les invito a seguir cultivando con dedicación y esfuerzo su vida profesional. Les sugiero recorrer sin temor los vastos terrenos del derecho, pues con su rigurosa formación académica, unida a la ética y la probidad, podrán cruzar confiados horizontes desconocidos y encontrar su plena realización. Se abre ante ustedes un mundo por descubrir,
pues se encuentran en el umbral de la puerta de acceso a este nuevo Estado, donde la ley los faculta especialmente para asumir la defensa de los derechos de las personas ante los tribunales de justicia. Con relación a este tema, resulta indispensable referirse a los derechos de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y quienes en un futuro forjarán los destinos de la patria. Me refiero a los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de nuestro país. En esta materia es de la mayor relevancia, pues su actuación como abogados y abogados siempre será muy relevante. Desde 1955, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño, proclamado por las Naciones Unidas para promover el bienestar infantil y fomentar la fraternidad global. La elección de esta fecha tiene su origen en dos hechos importantes en la historia de los derechos infantiles. Uno, en la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, y dos, la posterior aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño como Tratado Internacional de los Derechos Humanos, ocurrido en 1989 y que fue ratificada por nuestro país en el año 1990. Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos activos de derecho y no como un mero objeto de protección, lo que significó un cambio fundamental en la concepción moderna de la infancia. La base de este compromiso es la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional de carácter obligatorio para los Estados firmantes y el cual es fruto de los aportes de diversas sociedades, culturas y religiones, y que los reconoce como individuos con derecho a un pleno desarrollo físico, mental y social. La Convención se articula a partir de principios rectores que deben aplicarse de manera integral. El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que son sus pilares fundamentales el interés superior del niño, que debe ser la consideración principal en todas las medidas que toman las instituciones públicas o privadas, los tribunales y las autoridades administrativas y legislativas. Su objetivo es proporcionar el mayor bienestar posible a los niños, niñas y adolescentes. La no discriminación, en virtud del cual el Estado debe asegurar la aplicación de los derechos a cada niño sin distinción alguna, basada en raza, color, sexo, religión, posición económica o cualquier otra condición del niño o de sus padres. Los Estados tienen el deber de proteger al niño contra toda forma de discriminación. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Por cuanto los Estados reconocen el derecho intrínseco de todo niño a la vida y la obligación de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo. El derecho del niño a ser oído, que garantiza que estén en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten. Sus opiniones deben ser tomadas en cuenta en función de su edad y grado de madurez. Es una herramienta fundamental para apreciar la concurrencia de las demás prerrogativas presentes. Asistencia letrada y representación. Deben estar asesorados siempre por abogados, independientemente de aquellos que representen a sus padres. El Estado debe procurar los servicios de ayuda jurídica necesaria para este fin. En el ámbito de la justicia penal, todo niño privado de libertad tiene derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica. En los asuntos de competencia de los juzgados de familia, donde haya intereses de niños, niñas involucrados, el juez debe velar porque estos se encuentren debidamente representados. La designación de los curadores ad litem es fundamental cuando carecen de esta figura legal o el juez estima que sus intereses son independientes o contradictorios con quien los representa. Defensa técnica especializada. El abogado debe reflejar en sus intereses los mismos deberes de lealtad y confidencialidad que tiene con un cliente de mayor edad. En la defensa de estos derechos, el Poder Judicial no se ha mantenido ajeno.
ya que ha concretado una política para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con ello busca garantizar que estos, sin discriminación alguna, puedan ejercer libre y plenamente sus derechos fundamentales en los procesos judiciales en los que tengan algún grado de participación. Asimismo, hemos sido activo promotor en la puesta en marcha de las diversas leyes e instancias creadas en su defensa. Por ejemplo, con motivo de la promulgación de la Ley 21.057 que implementa la entrevista video grabada, se celebró un convenio con la Academia Judicial para que esta institución capacite a jueces y funcionarios los contenidos asociados a esta ley, específicamente el curso de formación inicial especializada en metodología y técnicas de entrevista. Estas entrevistas grabadas a los niños, niñas y adolescentes. Además, participamos en la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias, que surgió en el contexto de la entrada en vigor de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modificó diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar su sistema de pago. Nuevos abogados y abogadas. El rol que están llamados a desempeñar es indispensable para la justicia y protección real de la niñez y de la adolescencia. Los derechos consagrados en la referida convención están en juego día a día en los tribunales del país. Por lo tanto, los invito a que sean activos garantes de su ejercicio y promoción. La República espera con ansias su debida y decidida contribución. Poder judicial de todos y para todos, he dicho. Por haberse cumplido con el motivo de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días.